Historia 1. Dylan. En 2021, era estudiante de primer año en Queens College en la ciudad de Nueva York. Soy originario de Chicago y solo me fui a casa durante los descansos de una semana. Ahora soy un senior, listo para graduarme esta primavera con un título en estudios de cine. Pero lo que sucedió durante mi primer año todavía me persigue. El día de la orientación me tenía al límite. Estaba nervioso, inseguro de si encajaría o hacía amigos. Pero al final del día, había conocido a un grupo de compañeros de clase que parecían geniales y naturalmente formamos un pequeño grupo de amigos. Las cosas estaban mirando hacia arriba. Fue entonces cuando conocí a Dylan. Desde el momento en que lo vi, supe que algo estaba mal. Era incómodo, tratando demasiado de ser divertido, siempre diciendo las cosas más aleatorias y cringy de las que nadie se rió. Al principio, pensé que era solo una película socialmente incómoda nerd, pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta. Había algo profundamente mal con él. Dylan no era solo raro, era inquietante. Pasaron semanas y Dylan se volvió cada vez más molesto. Constantemente se metía en conversaciones, sacaba temas no relacionados que solo le importaba y tenía esta forma de incomodar a todos. Pero lo toleramos. Después de todo, recién estábamos comenzando la universidad. Nadie quería ser el que expulsara a alguien. Entonces las cosas se volvieron más oscuras. Una noche, estaba cenando en la cafetería con algunos amigos. Alex, Eric y Mary Kate. Estábamos desahogando sobre Dylan, riéndonos de lo extraño que era, cuando Mary Kate dijo algo que envió escalofríos por mi columna vertebral. Sabes que ha estado siguiendo a las chicas de regreso a sus dormitorios, ¿verdad? Me congelé. Espera, ¿qué? Sí, un grupo de personas han estado hablando de eso. Piensan que es peligroso. Mi estómago cayó. Quería creer que era solo un rumor, pero algo sobre Dylan siempre se había sentido, y las cosas estaban a punto de empeorar. Unos días después estaba almorzando con mi grupo cuando Dylan se sentó a nuestra mesa. Había un asiento vacío y se deslizó sin preguntar. Suspiré en voz baja. Aquí vamos de nuevo. Comenzó a hablar, divagando cómo la gente le había estado dando un aspecto extraño. Realmente no estaba prestando atención, hasta que su tono cambió repentinamente. ¿Por qué están actuando como niños e ignorándome? Algo dentro de mí rompió. Había tenido suficiente. Escuche, nadie queremos hablar contigo. Eres molesto, interrumpes nuestras conversaciones y sinceramente estamos cansados de ello. Solo déjanos el infierno solo. La cara de Dylan se retorció de ira. Sus ojos se encerraron en los míos. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se abalanzó. Sus manos me envolvieron alrededor del cuello. Sentí que sus dedos se tensaron, apretando el aire de mí. Su rostro estaba a solo centímetros de la mía, y con voz baja y furiosa, siseó. ¿Qué le pasa a tu pequeño cerebro humano? La cafetería se quedó en silencio. Apenas podía respirar. Mi visión se bordeó mientras jadeaba por aire y pensé, esto es todo. Entonces, desdichado, su agarre se aflojó. Un grupo de muchachos se apresuró, lo sacó de mí y lo golpeó en una mesa cercana. Uno de ellos gruñó, «No vas a ir a ninguna parte hasta que llegue la seguridad». Mi cuello palpitaba de dolor mientras me topaba. Mis amigos, Peter y Mark, corrieron, preguntándome si estaba bien, pero estaba demasiado conmocionado para hablar. Fuimos directamente a la oficina del decano. En el momento en que entramos, sus ojos se abrieron. Ella ni siquiera esperó a que expliquemos. Ella me entregó paquetes de hielo, su rostro pálido, mientras le contaba todo. Más tarde, Security lo confirmó con el metraje. Vimos la reproducción. Dylan se lunó hacia mí. Los muchachos lo mantenían presionado hasta que llegó la seguridad. El decano prometió mantenerme actualizado sobre la situación, pero la pesadilla no había terminado. A la mañana siguiente, me desperté con un correo electrónico de Dylan. Oye, solo quería decir lo verdaderamente siento que soy por lo que hice. Fui demasiado lejos y dejé que mis emociones se apoderen de mí. ¿Quieres volver a ser amigos?
¿Amigos? Me sentí enfermo. La disculpa se sintió hueca, solo otro intento de salir de regreso a mi vida. Eliminé el correo electrónico sin responder. Unos días después, el decano me envió un correo electrónico. Dylan había sido expulsado. Me sentí aliviado. Finalmente, se acabó, o eso pensé. Break de Acción de Gracias rodó y me fui a casa a Chicago. Estaba tratando de dejar todo atrás para disfrutar de algo de paz. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando escuché un suave golpe en mi ventana. Mi corazón se detuvo. Había vivido en esa casa toda mi vida. Nadie había llamado a mi ventana, especialmente no a esa hora. Un escalofrío corrió por mi columna vertebral, pero la curiosidad me superó. Caminé hacia la ventana, levantó la sombra y estaba Dylan. Golpeé la sombra y corrí a la sala de estar donde estaban sentados mis padres. Dylan está afuera. Mi madre parecía preocupada, pero escéptica. ¿Estás seguro, cariño? Tal vez sea solo tu imaginación. La arrastré de regreso a mi habitación y levanté la sombra. Pero por supuesto se había ido. Mi madre sacudió la cabeza. ¿Ves? No hay nada allí. Has pasado mucho. Tal vez esté en tu cabeza. Quería creerle. Necesitaba creerle. Pero no pude sacudir la sensación de que lo que vi era real. ¿Cómo llegó a Chicago? ¿Cómo descubrió dónde vivía? ¿Qué quería? Todavía no sé si era real o mi mente jugando en mí, pero estoy cada vez menos inclinado a creer que era solo mi imaginación. Historia 2. Nick. En 2019 tenía 21 años y trabajaba en un lugar llamado Coconut Car Wash en el condado de Flagler, Florida. No fui a la universidad, simplemente no podía pagarlo. Y aunque mi jefe no era el tipo más amable, pagó decentemente y me llevé bien con casi todos. Todos excepto un chico. Nicholas Cess. Tenía 25 años cuando comenzó a trabajar allí. Al principio parecía estar bien, polito, hizo contacto visual cuando hablamos, nada parecía apagado. Intercambiamos las redes sociales y no pensé mucho en eso, pero para marzo su comportamiento cambió. Comenzó a tocarme. Al principio traté de convencerme de que era accidental, abriéndome el brazo al pasar, golpeando mi hombro sin ninguna razón. Pero sucedió con demasiada frecuencia para ser una coincidencia. Se disculparía con esta pequeña sonrisa espeluznante, pero no era ingenuo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Luego vinieron el DMS constante en Instagram, lo que me quiere, una y otra vez. Al principio, cortésmente rechacé, pero él no se detendría. Solo una cita. Vamos, haré que valga la pena tu tiempo. Comencé a sentirme inseguro. Fui a mi jefe, esperando ayuda. En cambio, me miró como si estuviera siendo dramático y dijo: necesitas manejar tus propios problemas. Sin ayuda, sin apoyo, yo estaba solo. Mis compañeros de trabajo estaban demasiado ocupados. Mis padres estaban emocionalmente distantes y la terapia, fuera de la cuestión, no podía pagarlo. Y Nick empeoró. Sus mensajes se volvieron obsesivos, casi posesivos. Me despertaba a DMS largos y divagantes sobre cómo estábamos destinados a ser y cómo nadie más podría amarme como podía. Comenzó a dejar notas de amor desagradables en mi casillero en el trabajo. Pero entonces, la pesadilla realmente comenzó. Una noche después del trabajo, acababa de salir de la ducha, envuelto en una bata de baño. Las sombras en la ventana de mi habitación todavía estaban abiertas. Cuando me volví para cerrarlos, me congelé. Afuera, bajo el tenue brillo de las farolas, Nick estaba sentado en su bicicleta, mirándome. Por un momento pensé que estaba imaginando cosas, pero él estaba realmente allí. Y en el momento en que nuestros ojos se encontraron, él pedaleó, saliendo por la calle. ¿Cómo sabía dónde vivía? Nunca le dije. Nunca salimos fuera del trabajo. Me sentí enfermo. Agarré mi teléfono y lo bloqueé en todo, incluso su número. Luego le envié un correo electrónico a mi jefe. Le dije que estaba renunciando y le expliqué por qué.
Por supuesto, no le importaba. Pensé que había terminado, pero no lo fue. A la mañana siguiente, me desperté con una avalancha de DMs de Instagram de una cuenta que no reconocí. Por supuesto fue Nick. Había hecho una nueva cuenta. Los mensajes fueron inquietantes, largas e incoherentes despotricaciones llenas de extrañas declaraciones de amor y amenazas disfrazadas de promesas. Hizo lo mismo en Snapchat. Lo bloqueé de nuevo, pero esto fue antes de que Instagram tuviera una característica para bloquear a alguien de hacer nuevas cuentas. Simplemente siguió creando más. Durante 2 días seguidos no se detuvo. Estaba perdiendo la cabeza. Sentí que estaba siendo cazado. No importa lo que hice, no pude alejarme de él. Y luego se intensificó. Esa noche escuché un golpe en la puerta de mi casa. Mi corazón se detuvo. Caminé hacia la puerta, mi estómago con nudos. Me asomé a través de la mirilla. Era Nick. Estaba parado allí, cambiando de pie a pie. Su rostro estaba medio escondido en las sombras. No hice un sonido. Recé que pensara que no estaba en casa. A pesar de que las luces estaban encendidas, a pesar de que mi auto estaba en el camino de entrada. Luego habló. No me voy hasta que abras la puerta. Tendremos problemas si no lo haces. Su voz estaba tranquila. Entré en pánico. Agarré mi teléfono y marqué el 911. Mis manos temblaban tanto que apenas podía presionar los botones. Me quedé en la línea con el operador, susurrando todo lo que estaba sucediendo. Los minutos se sentían como horas. Entonces, finalmente, flashing luces policiales. 3 oficiales salieron del auto. Observé a través de la mirilla mientras se acercaban a Nick. No podía escuchar lo que estaban diciendo. Después de unos minutos tensos, llegaron a mi puerta. Los dejé entrar y les conté todo. Descubrieron dónde vivía Nick y le dieron una advertencia para mantenerse alejado. Pero eso no lo detuvo. A la mañana siguiente, regresó. Esta vez, un auto de patrulla lo vio en bicicleta hacia mi casa y lo arrestó. En la estación, en la sala de interrogatorios, Nick confesó todo. Cosas que hicieron que mi piel se arrastrara. Admitió que me había estado mirando durante meses, que había estado fuera de mi casa varias veces, que me había recopilado fotos de mis redes sociales, que había estado tratando de descubrir mi rutina. Solo quería estar cerca de ella, dijo. Sentí que mi mundo se estaba desmoronando. ¿Por qué? ¿Por qué pensó que, después de todo, me gustaría tener algo que ver con él? Estaba enfermo. Nick fue acusado de robo de un alojamiento de una vivienda y un delito menor. Se enfrenta hasta 15 años de prisión y $11,000 en multas. Pero incluso la prisión no me da paz, porque algún día saldrá. Y cuando llegue ese día, no puedo evitar preguntarme, ¿vendrá a buscarme de nuevo? Historia 3. Paul. Hace años, trabajé en una instalación que brindaba atención asistida y de hospicio para las personas que se habían quedado discapacitadas debido al VIH o al SIDA. Hubo demasiadas historias para contar a lo largo de los años, pero la que más me quedó más, y era la más poderosa. Se trataba de un residente llamado Paul y un compañero cuidador llamado Bert. Paul tenía 60 años y había estado con nosotros durante años. Fue una de esas personas que se acercó a la muerte muchas veces, solo para recuperarse una y otra vez. Su salud siempre era pobre, pero de alguna manera seguía aferrando, definiendo las probabilidades. Eventualmente, sin embargo, Paul estaba listo para partir. No lo apresuraba, pero había llegado a ese estado de paz que las personas a menudo encuentran cuando han hecho las paces con el final. Un día, estaba charlando con Bert, yo mismo y algunos otros sobre el más allá. Bert, a quien Paul le gustó especialmente entre el personal, dijo medio broma, «Oye, cuando llegue el momento, si hay una vida futura pasa y demuestras, ¿de acuerdo?» Paul se rió y prometió que haría lo mejor que haría. Lo mencionaron nuevamente varias veces después, siempre alegre, con un poco de humor negro. «Paul, si mueres este fin de semana, no te olvides de saludar». «Bueno, si no me traes esas galletas que me gustan»,
podría ser yo quien te visite primero. Ese tipo de bromas lúdicas y honestas. Entonces, sucedió. Pablo falleció pacíficamente tarde una noche. Fue encontrado por un cuidador a las 6 de la mañana cuando trajeron su medicamento. Cuando Bert entró en el trabajo esa mañana, tal vez 5 minutos después de que lo hice, ni siquiera se quitó el abrigo antes de preguntar: «Paul murió anoche, ¿no? ¿Alrededor de las 2 de la mañana?» Permítanme ser claro. Bert fue una de las personas más castigadas, sinceras y lógicas que había conocido. También se consideraba ateo, más o menos. Me dijo que se había despertado de repente, de un sueño muerto, exactamente a las 2 de la mañana, y por encima de él había un orbe verde flotando. Estuvo lleno al instante de una abrumadora sensación de paz, alegría y calidez, algo que nunca había sentido antes. Y de alguna manera, él solo sabía que era Paul. Dijo que agradeció en silencio a Paul por todo y se despidió. Luego volvió a dormir sin siquiera intentarlo. Cuando se despertó, se preguntó brevemente si podría haber sido un sueño. Pero se había sentido tan increíblemente real que sabía que no lo era. Esa experiencia cambió a Bert. Siempre había sido un buen hombre, amable, responsable, empático, pero algo dentro de él se profundizó. Se volvió aún más compasivo, suave, y por primera vez en su vida, espiritualmente abierto. Nunca dudó de lo que experimentó, y tampoco el resto de nosotros. Incluso si no hubiera confiado completamente la integridad de Bert, lo que hice, simplemente no había otra explicación lógica. Todavía cuestiono la vida, todavía reflexiono sobre la naturaleza de la realidad y lo que viene después. Pero desde ese día, nunca he dudado de que exista algún tipo de vida futura. Historia 4. Max. La evidencia más fuerte que puedo ofrecer para la existencia del más allá proviene de algo que nuestra hija Abigail dijo cuando tenía solo 3 o 4 años. Un día, completamente de la nada, nos miró y preguntó: ¿puedes comprar algunos juguetes para niños para Max? Casi nos caemos en estado de shock. Abigail no tenía forma de saberlo, pero ella era la gemela sobreviviente de un embarazo que terminó en aborto espontáneo. Ella había nacido, su gemelo no idéntico no lo había hecho. ¿Y la parte más inquietante? El nombre que habíamos elegido para su gemelo, el embarazo se fue a término. Era Max. Nunca nos habíamos dicho a nadie. No amigos ni familia extendida, y ciertamente no nuestros hijos. No era algo que pensáramos que un niño pequeño necesitaba saber, algo demasiado complejo y doloroso para que ella lo entendiera. Pero allí estaba, completamente no asumida, pidiéndonos que compremos juguetes para el hermano que nunca le dijeron que existía. Tratando de dar sentido a lo que estábamos escuchando, preguntamos suavemente: ¿qué edad tiene Max? ¿Cuándo es su cumpleaños? Abigail frunció el ceño, casi frustrado, como si no pudiera creer que ya no supiéramos. Él tiene la misma edad que yo, dijo con total certeza. Su cumpleaños es el mismo día que el mío. Ese momento cambió todo para nosotros. Ya habíamos tenido esas extrañas y tranquilas sospechas. Tiempos cuando escuchamos a Abigail reír y hablar en su guardería, celebrando fiestas de té con invitados invisibles. Ella era la única niña en casa durante el día. Sus hermanos mayores siempre estaban en la escuela. Mirando hacia atrás, estamos seguros de que estaba jugando con su hermano gemelo. La llevamos a la tienda y la dejamos elegir algunos juguetes para Max. Ella eligió un tren de madera y algunas otras cosas pequeñas. Esos juguetes ahora se empacan con cuidado, recordatorios petrolados, de una experiencia que siempre reformó nuestra comprensión del mundo espiritual. Durante los próximos años, los tiempos de juego continuaron. Abigail charlaría, se reiría y jugaría como si alguien más estuviera allí a su lado, solo alguien que ella podía ver. Y luego, un día, se detuvo, sin lágrimas, sin confusión, solo la aceptación tranquila, como si Max le hubiera dicho suavemente que era hora de que se fuera. Hoy, Abigail tiene 12 años, bruto, amable,
y lleno de vida. Y no tengo dudas de que su gemela, Max, todavía está con ella, cuidándola. Y una cosa que creo con todo mi corazón es que cuando nuestro tiempo en este mundo llega a su fin, Max estará allí, por nosotros, sus padres, sus hermanos, su familia. Hasta entonces, descansa en paz, cariño. Historia 5. Un mensaje de mi padre. Esto me sucedió en la década de 1980, varios meses después de que mi padre falleció. En ese momento, era un oficial armado de la Policía Metropolitana, estacionado en un evento cerca del edificio de la BBC en Portland Place, Dudbury LB1. Estaba parado en guardia, escaneando a la multitud, cuando una anciana se me acercó, empujando un carrito de compras detrás de ella. Se detuvo directamente frente a mí, levantó la vista y preguntó: ¿Te llamas Roger? Ahora Roger era un apodo familiar, algo que solo mi papá solía llamarme, pero no reconocí a esta mujer en absoluto. Mi corazón saltó un ritmo. Lo siento, respondí. ¿Te conozco? Ella me miró con una mirada extraña y conocida y dijo: vas a pensar que estoy enojado, pero soy un medio y tengo un mensaje de tu papá. En ese momento fui completamente arrojado. Todavía procesando lo que acababa de decir, mi escepticismo natural se puso en marcha. Pero ella no había terminado. Ella continuó: solo estaba comprando en C&A en Oxford Street cuando tu papá vino a mí. Me pidió que transmitiera un mensaje al policía de pie cerca de la BBC. Un escalofrío corrió por mi columna vertebral. No dije nada. Acabo de escuchar. Entonces ella comenzó a describirlo. Tu papá es un hombre grande, hombres muy anchos, construido como un luchador. Cabello gris corto, nariz romana. Se parece a Burt Lancaster de las películas. Su descripción era tan precisa, tan inquietantemente precisa, que sentí que el aire a mi alrededor crecía pesado. Eso fue exactamente cómo se veía mi papá, como si ella lo hubiera visto parado allí. La mujer se detuvo por un momento, como si reuniera sus pensamientos, antes de continuar. Él quiere que sepas que está por dolor. Sufrió mucho con cáncer antes de fallecer. Ahora está con su madre y su papá y sus perros. Está muy feliz. Él quiere que cuides a tu madre y él te ama mucho. Estaba aturdido. No había hablado con nadie, no un alma, sobre las luchas de mi padre con el cáncer. Sin embargo, esta mujer lo sabía todo. No había forma de que ella pudiera saber cómo se veía o cuánto había sufrido. Las lágrimas brotaron en mis ojos, pero los contuve. Mi voz era gruesa cuando finalmente logré decir gracias. No sabía qué más decir. Mi corazón latía en mi pecho. Antes de irse, me aseguré de que tuviera un paseo cómodo de regreso a su casa East End. La envié en la comodidad de un taxi negro, con mi más profundo agradecimiento y amor. Nunca olvidaré ese momento, ni la extraña y reconfortante sentido de la paz me dio. Se sentía como una señal, que mi padre había encontrado de alguna manera, una manera de llegar desde el otro lado, para hacerme saber que estaba bien, y que todavía me estaba vigilando.